Bogotá es eso. Vengan, nosotros fuimos una vez a acompañar eh, un hijo que iba a viajar para México. Cuando fuimos a acompañar a Leonardo, pues, bueno, cogimos el Transmilenio porque esa ya no se podía coger taxi. O sea, por acá no lo llevaban un taxi así. Y en Transmilenio, allí en la cesta, si no se subieron como, no sé, como unos 15 o 20, una gallada, a meter vicio ahí en el Transmilenio, ¿sí entiende? Y nosotros estábamos ahí, que éramos 4 personas, y yo dije, no, ¿a qué hora nos van a colgar estos locos, cierto? Porque eh, empezaron a meter perica y a hablar de toda esa vaina, y yo sí pensé que nos iban a bajar, yo dije, no, pues aquí nos colgar esta gente. Y se supone que era lo más seguro, ¿no? Pues yo no estaba acostumbrado a coger Transmilenio porque yo cojo la misma ruta, ¿no? Pues, y no había hecho esa ruta y pues la verdad, mucho miedo. Estaba con mi nieto y yo le tenía la mano y dije, ¿a qué hora nos van a colgar esta gente? Y, y sí, no, afortunadamente no me dijeron nada, pero sí, digamos, se la montaron unos que estaban más adelante, una pareja ahí que estaba ahí, que se fueron a correr y entonces fueron a buscar el bonche, al menos a echarle painazos, sí. Todo el mundo agachado porque ¿quién le va a alegar una galladota tan... y tomando trago ahí? Y la sensación era que no había nadie de la Transmilenio ahí, ¿cierto? Y es un bus que va para la autopista del Dorado, nosotros íbamos hasta el portal del Dorado. Y y no, pues en todo el viaje, pues asustado. Y aún así, ¿no? Digamos que esa misma sensación se siente ahora, toda ahora, ¿no? En un bus uno ya no está seguro. eh, la sensación de inseguridad, Bogotá, puede que hubieran arreglado mucho la avenida o alguna vaina. Los trancones, una cosa impresionante. Pues yo casi no salgo porque, digamos, uno va hacia la autopista del sur y eso es desde la 68 para allá ya empieza el trancón. Y eso sí va hasta Suacha, no sé. O sea, tengo amigos que viven mucho más allá de Suacha o por los lados de Suacha que trabajaron conmigo y era un... O sea, el transporte en mi época pues se llegaba, ¿sí entiende? O sea, el transporte alcanzaba para todo. Lo que pasaba era que tocaba colgarse y sí, los buses teteados como... Por ejemplo, digamos que cuando salió el CIP decían que era solo el cupo y por ahí 5 personas paradas. Eso vaina nunca se cumplió, ¿no? Pero anteriormente el otro medio de transporte tocaba pagar ahí mismo. Digamos, en la época estudiante mía, los estudiantes les daban tiquetes en los colegios para pagar el transporte, ¿cierto? Y era un auxilio de más del 50%. Era como el 70% del pasaje. Yo no sé por qué quitaron eso. Yo, por ejemplo, cuando veo a algún estudiante que voy en un bus y que le dice al chofer que si lo lleva, si yo tengo y si el chofer no lo lleva, pues yo me paro y, no, pues un chino que siga, porque y se me parece ilógico que a los chinos deberían hacer eso. O sea, con los que son estudiantes, que en el colegio regulen, no sé cómo lo harán, pero que los estudiantes de los colegios, al menos distritales, tengan derecho al transporte, porque es que si la gente que trabaja se cuelgan para los transportes, se tienen que colar. Por eso es que en Transmilenio se cuela tanto la gente, porque es que el transporte es muy caro. Entonces la gente no le, si pagan transporte no almuerzan. Entonces les toca eso. Por ejemplo, yo salí pensionado en una empresa que queda en el Ricaute. Y en la estación, digamos que en los últimos 2 años, el 2020, sí, en el Transmilenio, eh, ahí en la estación de la 27 con la sexta, más del 50% se colaban, ¿cierto? Si le digo más, pero era ya. Y yo me parecía absurdo y dije, ¿por qué la gente hace esa joda? Y a algunos yo le pregunté, oye, Pingo, ¿y ustedes por qué no pagan pasaje? Dice, no, porque esa vaina es muy caro y si pagamos pasaje, ¿qué? Nos toca irnos. Si nos toca no almorzar, entonces, ¿se entiende? Entonces, creo que es eso, o sea, falta de regularidad eso. Y, y qué, y aunque a mí pues me parece buen servicio a rato, ¿cierto?
se me hace que no está programado. Por ejemplo, la mayoría de las estaciones, las puertas no cierran, entonces pues da mucho papayazo para que la gente se suba. Y la gente se acostumbró ya a colarse, ¿no? Y a no pagar y hacer así. Y eso deteriora como la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Porque cuando las personas se enseñan a hacer concha, pues se vuelven concha, ya el día que les toque pagar se emberracan o ya tratan mal a la gente. Otra vaina es la vaina de educación, ¿cierto? Porque es que en la época mía uno respetaba a las personas mayores mucho y en todas las casas. O sea, sacudirle los hombros al papá, eso era causa justificada para que lo cogieran a cocotazos o le dieran su golpe, ¿cierto? Ahora yo, digamos, tengo un hijo, tiene en la zona industrial que venden zapatos. Una vez vi un muchacho que el papá me dijo que venga a comprarle unos zapatos. Entonces, que bueno, que unos Adidas, que eso valen 180.000 pesos. Y el papá le dijo, no, mi hijo, 180.000 pesos, ¿por qué no se compra estos que son más bonitos y antes se puede comprar dos pares? Ah, entonces no me compré nada, viejo y puta, de una sola. Y se salió todo arrecho y se sentó en el andén. Yo le dije, si esa vaina yo se lo hago a mi mamá, pues puta, me rompe la cara y un golpe y delante de todo el mundo me coge las mechas y me la monta así yo sea grande, ¿cierto? Porque eso era, no le caía a uno hacer esa vaina, ¿cierto? Por ahí uno a veces le contestaba, pero uno estaba pegado a la puerta por si se le venía, salir, se le perdía y uno echando ojo a ver si entiende, si se le pasaba la lechera para uno poder entrar y que le pase la vaina, pero a pesar de eso lo cogían a uno para acostar. Bueno, usted era el que estaba muy contestoncito, muy grosero, y entonces, pero se las cobraban a uno. Y uno respetaba esa vaina, ¿cierto? O sea, a las personas mayores, así, ese cuento, ahora no. Uno ve gente que se sienta en los puestos de los que son gente de la tercera edad, y antes se hacen los pingos, se hacen los dormidos, y si uno le dice, oye, manito, dale el puesto a la señora, se gana un madrazo ahí por eso, entonces, ¿sí entienden? Entonces, es como ilógico las cosas. Entonces, esa es la sensación, por ejemplo, creo que ahorita hay mucho desempleo, ¿no? Porque la ciudad creció tanto que no es, por ejemplo, yo me sentí privilegiado porque en toda mi vida yo siempre tuve trabajo, ¿no? Y es más, ahorita ya pensionado me llaman a veces para que trabaje, sino que yo dije, no, pues ya suficiente y basta, ¿cierto? Y entonces, pero hasta me ofrecen casi el doble de lo que yo me ganaba, me lo están ofreciendo ahora, ¿no? Que trabaje por horas o lo que sea, pero que al menos trabaje unos 4 días a la semana. Y yo digo, no, pues para eso hay gente nueva y hay gente en cantidades, pues, que, que le den los trabajos a ellos, ¿cierto? Porque a veces lo que más nos tienen es confianza y eso, y no les quieren pagar más del mínimo. Entonces, eh, ese es el problema. Y la inseguridad, por ejemplo, uno ve muchas cosas y nunca ve un policía que esté pendiente para que solucione algún problema o alguna vaina de esas. Y se supone que cada rato que 50 o 200 policías más o para la ciudad y motos y les cambian uniforme y no tienen sensación. Por ejemplo, los policías ya en los barrios llegan esa vez y la tienda cerró a las 11, pero no porque quieran castigar a la persona porque está tomando hasta las 11, sino por sacarle multa y al del local y extorsionarlo y saber que, bueno, ya a las 11, entonces Pipi tiene que pasar billete ahí para que eso. Esa es como la sensación que yo tengo de la vaina Y antes policía. la policía, la institución militar tenía un mejor estatus que el de ahora, o se respetaba más. Digamos que el ejército solo salía cuando habían elecciones y esa vaina. Entonces el ejército siempre debió como aparte, pero la gente respetaba ese cuento, ¿no? Eh, pues supone que la lucha era con la guerrilla y toda esa vaina, aunque hubiera muchos simpatizantes de la guerrilla, no creo que la gente no estaba de acuerdo, era con el tipo de masacre o secuestro y esa vaina, ¿cierto? Pero con la idea sí estaban de acuerdo, ¿cierto? O sea,
o sea, son simpatizantes de un cambio, de algo que tiene que cambiar las cosas, porque si hay familias privilegiadas, hay gente que se queda en los políticos, la corrupción, ¿se entiende? Toda la gente que se mete a esa vaina, pero, pero no están de acuerdo es con la violencia, con la forma de, ¿se entiende? Cómo se financiaban, por decir algo, cómo justificaban ellos los hechos de violencia, ¿no? O sea que uno tampoco. La policía sí era más de barrio, ¿cierto? Porque, digamos, en los barrios grandes ya habían estaciones de policía y entonces era la gente los conocía, al menos en los barrios que yo viví, ¿no? Entonces, eh, digamos que sabían quién eran como los marihuaneritos del barrio, pero no eran un problema, ¿cierto? Porque no eran atracadores, eran chinos que les gustaba meter marihuana porque les salía más barato fumarse un bareto de 2.000 pesos que tomarse en 5 polas de 2.000 pesos, ¿cierto? Entonces, como para si iban a una fiesta y se vendían. Pero era ese tipo de personas, ¿cierto? Lo hacían era para estar bien o para jugar fútbol o para hacer alguna actividad, pero no lo hacían como ahora, que es por ir a robar o por sentirse más bravos en el momento de atracar a alguien, ¿cierto? Que los ladrones llegan desde el terror, no tanto. Y, pero ahorita uno ve, sobre todo en los colegios, ¿cierto? Que, por ejemplo, cuando mis hijos estudiaban en los colegios distritales, eh, que en los colegios los chinos ya no respetaban eso, o sea, el vicio, y en la institución, no sé, pues digamos que tienen que respetar muchos valores de las personas, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que se justifique que castiguen a las personas, ¿cierto? A los niños, digamos, en los colegios, ¿cierto? Pero si hay unas normas de disciplina que tienen que cumplir y los papás tienen que hacer cumplir desde la casa, ¿cierto? Decirle al chino, bueno, si va al colegio, entonces si él llega a fumar allá y hacer lo que le da la gana, que porque tiene libre autonomía, no se puede, ¿sí entiende? Tiene que cumplir, si el colegio tiene unos principios, hay que cumplir los principios del colegio, ¿cierto? Por ejemplo, que en los colegios distritales, y entonces que no se puede hablar de la religión, y a mí se me hace que creer en algo es básico, ¿cierto? Al menos respetar, sí, así crean la naturaleza, lo que sea, hay que respetar ese cuento, ¿cierto? Y no tomarlo como si, no, pues que libre autonomía, entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana y respetar a las otras personas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros estábamos en un colegio salesiano y sabíamos que teníamos que respetar las normas salesianas, o sea que si tocaba ir a misa, todos los días uno iba a misa, ¿cierto? Le parecía bien, digamos que yo ya salí del salesiano, se me abrieron las posibilidades a otra joda, pero sí tengo principios de que la solidaridad, el deporte, tengo vainas básicas que me sirvieron mucho en la vida, ¿no? Para hacer amigos, para tratar a las otras personas, ¿sí entiendes? Sobre todo para inter, actuar con otras personas, ¿cierto? Con respeto y esas vainas, ¿cierto? Entonces si uno respeta, lo respetan a uno, o sea, si uno se va a querer, la gente lo va a querer, ¿no? Pero no ahora que son como, todos quieren solucionarlo a los mierdazos, a lo bravero. Entonces, sigue llegando, pues no sé, supongo que muchas olas de desplazados también. Y la ciudad no tiene un programa para eso, ¿cierto? Para canalizar toda esa gente, brindarle un servicio, porque el problema no es darle, sino como apoyarlos, ¿no? Apoyar a las personas. Hay muchos barrios marginados y hay gente que ya se acostumbró a que también los mantengan y eso es malo, ¿no? Porque la gente se acostumbró a que también es que todo hay que ganárselo, hay que trabajar, porque eso es parte de la vida, ¿cierto? Uno tiene que responder por su familia. Hay circunstancias en que está muy berraco, ¿cierto? Pero igual hay que hacer el deber. Pero si no sentirse uno tan solo, digamos que en lo básico, una persona con un salario mínimo, que es la mayoría que gana un salario mínimo, pagando servicios, arriendo y eso, pues siempre van a estar en la casa mal, ¿cierto? Esos pelados se van a criar pues con un resentimiento muy arrecho con la sociedad y por su misma marginación, ¿cierto?
ver que el papá todos los 50 días trabaja y trabaje y no, entonces pues se va a criar así en un ambiente como violento, si no, ojalá que no se tuerza, no, si se tuerce pues grave, ¿no? Porque la sociedad no le brinda muchas oportunidades, ¿cierto? Digamos que el negocio más grande que para mí son las universidades, ¿cierto? Una universidad no tiene pierde, la mayoría de las universidades que nacieron pequeñitas en una casa, ahora tienen 4, 5, 6 edificios, se mandaron para todo el país, porque eso es un negocio, la educación es un negocio, cuando debía ser un servicio, ¿no? Y las universidades públicas las critican por todo lado para, no sé, como para desterrarlas o para acabarlas, ¿cierto? Uno ve la gente del grupo este de Uribe, algunos diciendo que hay, bueno, que es que los de la pedagógica, esa mano de mechudos que hacen los hijueputas vagos que hay que ponerlos, o sea, con un concepto diferente, pero yo los profesores mejores que yo conozco son profesores de la pedagógica, ¿cierto? Gente muy buen profesor, muy, ¿sí entiende? Conozco gente que ha salido adelante porque ha terminado una carrera, ¿cierto? Y tiene oportunidades, de pronto aquí en el país no, pero se van a otros lados y prueban, ¿no? O aquí se meten en algún otro negocio y tratan de salir adelante, ¿no? Pero terminar una carrera casi es como muy... Y fuera de eso, hacer las maestrías que llaman eso. Sí, pues yo nunca estudié, bueno, yo no estudié en la universidad, ¿no? Pero eso sale, un pingo se pone a pagar las maestrías y creo que se pensiona y no termina de pagar todo lo que se gastó en eso, ¿cierto? Y no es que sean que terminan eso y se ganen unos sueldos los berracos, los que ganan unos sueldos berracos son los que son amigos del ministro y que tienen, ¿se entiende? Tienen los puestos claves que son los que pagan plata. Pero las empresas buenas ya no. Por ejemplo, digamos, yo trabajé en Bavaria y en Bavaria a los 5 años la empresa, uno tenía cupo para que la empresa le prestara plata para vivienda, ¿cierto? La empresa le prestaba plata. Después de 4 o 5 años de uno estar en esa empresa tenía... o sea, clasificaba para que la empresa, para los que la empresa colaboraba para la cuota inicial de la vivienda, o vainas así, ¿cierto? En Postobón así existían esas vainas. Existían sindicatos que eran fuertes y apoyaban mucho a la gente, ¿cierto? Por ejemplo, yo conocí mecánicos industriales que ganaban más que un ingeniero, ¿no? En las empresas porque tenían mucho más regalías. Ahorita ya no, ahorita ya todo es con prestación de servicio por intermedio de cooperativas y les pagan lo que quieren y se les gusta bien y hasta casi ni la ropa de trabajo ni los overoles de trabajo se economizan, ¿cierto? Entonces en ese sentido sí, todo está deteriorado, ¿cierto? En la época nosotros, si uno necesitaba un uniforme, de una. Es más, yo tuve tantos uniformes de trabajo que yo regalaba uniformes a vecinos, a conocidos. Meto aquí una chaqueta de trabajo, que un pantalón, un par de botas, yo se las daba, ¿cierto? Porque uno le daban eso como dotación, ¿cierto? Y era obligatorio y no tiene problema. Ahora son muy poquitas las empresas que cumplen con esas normas, ¿cierto? Porque los sindicatos ya con la gente de prestación de servicios se acabaron eso, ¿cierto? Y le echan la culpa que es que los sindicatos son los culpables de eso y quitaron las horas extras, por ejemplo con la ley 100 de Uribe. ¿Y qué pasó? Las empresas nunca dieron más trabajo, simplemente no pagaban las horas extras y los ponían a trabajar más a las personas y les trabajaban como uno es normal, ¿cierto? Una hora extra tenía un recargo adicional, ahora ya no, ¿sí entiende? La gente que trabaja en el comercio no les toca trabajar sábados, domingos, no tienen derecho de nada. Y el sueldo que $1.000.000, ¿cierto? Y no tienen ni prestaciones sociales, entonces no sé, creo que lo que me da pena de la juventud es, por ejemplo, que esa gente nunca se va a pensionar, según lo que yo pienso. O sea, los que ya nos pensionamos fuimos nosotros, la generación ahora, nosotros de muy arrecho.